Sí, claro, Inge, se escucha muy bien. Perfecto. Bueno, pues entonces vamos a comenzar con esta plática sobre el primer artículo aeroespacial. El formato, vamos a revisar la revisión C, que es la última. En esta plática estuve yo, también le puse un poquito, sigo el temario, la estructura de la AS 9102, pero le agregué un poco sobre ASQ, ese Aerospace Engine Supply Quality, o sea, ASQ, unos comentarios del RM 13102, que es el Reference Manual sobre el primer artículo, y también del SCMH, el Supply Chain Management Handbook de la IAQG, que tiene varios, es una guía sobre el primer artículo. Entonces vamos a ver la estructura del primer artículo, como es los requisitos, más estos dos bibliografía y los comentarios que ustedes quieran agregar, con todo gusto, los podemos platicar. Hay registro para constancia, ahí está en la pantalla. Los que quieran ahí pueden, por favor, eh, ver el QR o picarle aquí o escoger esa dirección para que se puedan registrar y MIR les dará un reconocimiento y una constancia de esta plática. Objetivos del curso, pues es precisamente revisar los conceptos básicos del FAIR en la revisión C, ¿ok? Y tanto como que yo les platico, sus preguntas y comentarios son bienvenidos. Hay una sesión al final de 10 minutos, pero en el intermedio, o sea, en las 2 horas, si alguien quiere preguntar algo, comentar algo referente al punto que estamos platicando, con todo gusto me levanta ahí la mano o lo pone en el chat y déjenme prender el chat, déjenme, propósito de verdad, chat, ahí está ya puesto. Y bueno, muy bien. Entonces ahí están viendo eh, ¿a quién está dirigido? Dice, está dirigido sobre todo a las personas que trabajan en calidad sobre eso, pero también se involucra mucho ingeniería de procesos, ¿verdad? Que dictamina o que incluyen los hojas de ruta típicamente que este producto, esta orden lleva un primer artículo cuando hay un cambio significativo, ¿verdad? Y este es el temario. eh, que la estructura básicamente el AS 9102, alcance, cambios en los formatos, con algunos ejemplos, documentos aplicables, términos y definiciones, algunos, no son todos, no cubrimos todos, los requisitos, algunos requisitos de la norma, y revisar los formatos, con un ejemplo, los formatos y un ejemplo, que es pues que está ahí incluido en la bibliografía. Es de uso general, abierto al público, no es nada confidencial, es un ejemplo nada más. Muy bien. Entonces, primer punto, ¿para qué sirve el primer artículo? Dice verificar y validar que el proceso es capaz de producir lo que intentamos hacer con el diseño. Entonces, es importante reconocer esto, es no solo el producto, sino el proceso. O sea, vamos a revisar el producto, sus características, medirlo, pesarlo, hacer pruebas. Pero también menciona por aquí que hay una documentación que revisar para asegurar que el proceso es adecuado, ¿verdad? Sobre todo proceso cuando tenemos procesos especiales. Dice, el primer artículo no es para aceptar productos, sino para verificar el proceso de producción. O sea, saber que el proceso es capaz de manufacturar productos buenos, ¿ok? Entonces, y es algo muchas veces que no, pues pasó el primer artículo, está bueno, debe estar bueno. Pues es la primera pieza, dos o tres, ¿verdad? Que las que chequé. Pero si el proceso está mal, si el rato un apagón, si alguien se acabó el refrigerante de la máquina cortadora, pues ya varió, obviamente, ¿verdad? Entonces, nada más es una evidencia de que el proceso es capaz, pero si tiene muchas variaciones drásticas,
pues ya, ¿verdad? Hay que estar monitoreando el proceso constantemente, para eso es. También dice, sirve para demostrar que se entienden los requerimientos, es decir, qué es lo que pide el cliente. En los dibujos, no solo las dimensiones cuentan, sino las notas también, ¿verdad? Que hay que tener eso y también los POs, ¿verdad? Las órdenes de compra, que te dice, hay que empacarlo en tal manera, con tales etiquetas. Ah, bueno, es un requisito, aunque no esté en el dibujo de la pieza, pero el cliente está esperando algo de ese producto, ¿verdad? Entonces, dice, ¿cuáles son los requerimientos asociados? Y también dice, asegura que el producto es conformante al menos al inicio de la producción y después de algún cambio significativo, ¿verdad? Pero lo mismo, no quiere decir que si hoy a las 8 o 9 de la mañana estaba bien, en la tarde o mañana va a estar igual, ¿verdad? Para eso se necesita controlar el proceso. Muy bien. ¿Y cuándo se hace un primer artículo? Dice, típicamente el cliente te lo pide o cuando el requisito se cumple, ahorita lo vamos a mencionar cuáles son algunos de los requisitos, pero típicamente el cliente te lo pide en tu orden de compra o contrato, dice, tienes que hacer un primer artículo de acuerdo al estándar. Y entonces estos son los momentos donde se requiere, dice, la primera corrida de producción, ¿verdad? Hacemos pruebas de prototipo, se libera y dice, sí, ya el diseño está bien, hicimos 5 o 10 muestras. Ahora sí se empieza a producir para vender, para enviar al cliente. Ah, esa es la primera corrida. Segundo punto, cuando hay un cambio de diseño. Si cambiamos algo que era 5 y ahora son 6 milímetros o centímetros o pulgadas, pues ya es un cambio de diseño. O es más duro, o tiene un hoyito de más, un hoyito de menos, pues eso ya es un cambio. Cuando cambian los materiales o los proveedores, ¿verdad? Es un cambio significativo del producto o del proceso. Dice, cuando han pasado más de 2 años desde que se hizo la primera pieza del primer artículo, o sea, dice, sigue lo mismo, el proceso es estable, es en el mismo lugar, las mismas máquinas, pero ya son más de 2 años que empezamos, bueno, también aplica un primer artículo. O dice, cambio en el proceso, las herramientas o la ubicación. Típicamente estaba en Chicago y se cambió a Mexicali, a Tijuana, a Nogales, a Chihuahua. Ah, bueno, eso es un cambio de ubicación. Tiene que haber un primer tipo. No, pero dice, oye, cambiamos con todo y máquina, son los mismos proveedores. Sí, pero cambió el medio ambiente, ¿verdad? Cambiaron las personas. Vamos a checar si hay entrenamiento adecuado, etcétera. Entonces, cambio significativo del proceso, las herramientas o la ubicación. ¿Y cómo se hace un primer artículo? Estos son 5 pasos generales, típicamente. Y se reúne la documentación, todo lo que se refiere a ese producto, o sea, los planos, eh, la lista de materiales, órdenes de ruta, proveedores, etcétera, etcétera. Saber esto, todo lo que va incluido en esta pieza, el proceso. Por ejemplo, proveedores, pues si traen sus certificados, pues tenemos que tenerlos a la mano para saber que sí es cierto, ¿verdad? No va a ser que digo, ay, me mandó el certificado, pero es de otro número aparte. Y pues, faul, ¿verdad? Dice, pues se parece, pero no es igual. Segundo punto dice valorar todos los requisitos en el dibujo, ¿verdad? Típicamente lo imprimimos para agregarlo, o puede ser un archivo electrónico, ¿verdad? Pero hay programitas para irlos marcando todas las características, incluyendo las notas, ¿de acuerdo? Todas las notas importantes. Y con eso se preparan las formas 1, 2 y 3, que al rato las vamos a ver. Después dice manufacturar el producto, hay que producirlo e irlo checando. ¿Por qué? Porque va a haber cosas que lo hiciste aquí y después ya se destruye esa evidencia o se pasa ya, si estaba la pieza limpia de aluminio o de acero y después la pinté, pues ya no se ve si estaba limpia, ¿verdad? Entonces en el momento que estaba limpia, ¿cómo sé que estaba limpia? ¿Cómo sé que tiene tal rugosidad? Pues antes de pintar, ¿verdad? O sea, hay cosas que se tienen que hacer durante el proceso. 4 dice, inspección de la pieza, ya producto terminado prácticamente, se hace todas las mediciones que tengan que hacerse, pruebas si hay que hacer dureza, etcétera, y se registra con qué herramienta para saber que estaba calibrada, que estaba adecuada, y los registros, ¿verdad? Entonces ya se llenan todos los registros, muchas veces en papel o computadora, y luego ya se meten los datos y se
el punto 5 y la forma 3. Entonces ya con eso va a quedar completo el primer artículo básicamente. ¿Ok? Muy bien. Esta es una tablita que está ahí en la guía precisamente, dice como un resumen, ¿verdad? ¿Qué debe incluir el primer artículo? Justificación, dice, ¿es parcial o es completo para ese número de pieza? Y tenemos que poner por qué es, si fuera parcial, pues porque es parcial. O es completo, porque ya pasaron más de 2 años, la justificación. O porque hubo un proveedor nuevo y toda esa parte es nueva, y pues es el 80% del producto, pues la hago 100% de una vez el primer artículo. Segundo punto, eh, definir cuáles son las características del producto, tenerlas ahí definidas. Evidencia de aprobación del diseño, control de conformidad, documentos muestra la construcción de ensamble. O sea, dice en el primer artículo, se debe planear. O sea, dices, tengo yo que definir, voy a hacer esto, voy a hacer esto, esto lo chequé en este pedazo, esto lo chequé en este proceso. No me puedes decir al final, ya lo chequé todo y la pintura, antes de la pintura, ¿cómo estaba? Pues quién sabe, no lo chequé eso, ¿verdad? Pues no, por eso tiene que estar planeado, ¿verdad? Dice, hay un documento que demuestra la secuencia, proveedores, su liberación en inspección de recibo o el certificado que lo acompaña. Si hay un proveedor nuevo, pues que esté aprobado, ¿verdad? Recuerdo lo que requisito del cliente. Si hay productos estándar, pues desde ese no es necesario hacer el primer artículo, pero sí hay que identificarlo. Certificación de materiales, de acuerdo a su certificado de pruebas químicas, físicas. Eh, la aprobación de la condición de suministro, o sea, cómo llega el suministro. Hay piezas, por ejemplo, de pintura que tienen que tener una cierta temperatura. Bueno, yo sé que sí estaba así, estaba bien, o sea, ya puesto en la pieza no lo puedo saber, pero sí sé que en tal lugar estaba y bien almacenado. Si hay un proceso especial, pues la certificación del inspector, del operador certificado del tratamiento térmico, por ejemplo. Los procesos especiales que tengan evidencia de que están buenos. Yo digo, yo lo chequé porque hay un tratamiento térmico y tiene el SAD, el horno tiene el SAD y el TUS está bien, está todo completo, no hay problema, ¿verdad? Eso no se va a ver en el producto al final en una medición, entonces tengo que ver el proceso. Pruebas funcionales, mediciones, si hay unas gráficas, pues tener esas gráficas. Punto 15, características no accesibles, lo que decíamos, si al final no se ve, pues cuando estaba en el proceso, cómo lo medí, ¿verdad? En esa etapa. 16, marcado. Si dice la pieza tiene que tener un marcado y tiene un código de barras, un QR, pues a verlo, me lo chequé con tal pieza, con tal cosa, y si lo mide bien, si lo escanea adecuadamente. ¿Ok? Fotos, diagramas o impresiones de si es con un escáner, pues saber que sí salió bien eso. Ok, entonces el resumen de estos 17 puntos. Preguntas hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Ya llegaron más gentes? Vamos a ver. 12, perfecto. Yara, Adriana Gómez Nubia, llamas, ¿algún Jesús Vallanes, algún problema, comentario? ¿Vamos bien? Todo bien, muchas gracias, Bueno, buenos días. buen día, Adriana. Muy bien, ya saben, en cualquier momento pueden poner en el chat y Rafael y están ayudando ahí también de MIR, para tenerlo pendiente o con toda confianza abren el micrófono y comentan. Muy bien, sigamos entonces. Dice, cambios en los formatos. Ahí están viendo esta página. Cambios en los formatos, punto 2 del temario. Dice, esta es la historia, ¿verdad? De la revisión inicial, la revisión A y la B. 2004-2014. A la derecha vemos que la revisión C fue en 2023, es bastante nueva. Y de hecho me ha tocado dar cursos donde él pues, dice, no, pues que el cliente dice que pues sigue usando porque ya está acostumbrado, pero los cambios son mínimos, no es mucho, pero sí hay que ver si el cliente te dice, sigue en la B, bueno, pues como tú quieras, ¿verdad? Pero sí hay que platicar con él porque ya están publicadas la revisión C, ¿verdad? Y a lo mejor tampoco sabe, ¿verdad? Pues hay que platicar con él. Eh, algunos cambios, ¿verdad? Dice, por ejemplo, ahí son el campo 14. Antes era motivo, el efecto parcial, ahora es motivo
motivo el total o parcial. Antes en la revisión B era, si hay parcial, dime porque si es total, no me digas nada. Dice, ahora sí dime si es total. Por ejemplo, pasaron más de 2 años, entonces ya es total y la nota ahí, el motivo es porque pasaron más de 2 años. Campo 17, dice el número de serie de pieza, ahora dice tipo de pieza. Identificar si es pieza de detalle, ensamble, sobresale, ponerle allí, este es un detalle, esto es un subensamble. Vean, antes era número de serie, pero dice, oye, está en otro número de serie, porque se produce en este lote de santeto térmico químico. Bueno, pues no trae serie, pero ese es una pieza de detalle. Campo 18 dice, en la apariencia, el número del primer artículo, ahora identifica el primer artículo. Ok, eso no es mínimo. Forma 1, 19, el file completo, no completado ahora dice ahora, continúa en no conformidad. O sea, puede estar completo, pero tener un problema. Y dices, ya lo vi con el cliente y lo va a aceptar. Hay una desviación, bueno, entonces sí está documentado una no conformidad. Campo 19, ahorita los vamos a ver. Y campo 20, 21 dice firma y campo. Ok, dice completado, ¿quién lo revisa y autoriza? Eso es interesante e importante porque en los otros campos lo eliminaron. En la suposición de que sea algo automático, pues ya está grabado y se queda, ¿verdad? Pero es algo que he visto de que una persona, el que lo hace, el que lo diseña es una persona, o sea, vamos a ser un ingeniero de procesos, dice, voy a diseñar el primer artículo. Hay que checar procesos térmicos, procesos químicos, calibración, etcétera. Yo lo estoy pensando qué es lo que importa, todo lo importante de esta pieza. Después alguien lo va a realizar y medir y documentar todo. Entonces, ¿quién revisa? Una cosa es que revisas que ya lo hice y lo hice bien. O sea, yo medí, eran 6 pulgadas, sí, sí son 6 pulgadas. Pero ¿quién me dijo que midiera esas 6 pulgadas? ¿Cómo sé que está bien planeado? Entonces, por ahí va el asunto este cambio. O sea, de quién lo hizo, quién lo elaboró, quién lo planeó, quiere decir, ¿verdad? Y luego yo entonces, yo lo pruebo, reviso que esté bien planeado, que, oye, los térmicos, los químicos, las pinturas, la temperatura de la pintura lo incluiste. O sea, eso es crítico, ¿de acuerdo? De eso trata ahí. Y aquí lo vemos precisamente. Dice, en la izquierda está la revisión B y a la derecha la revisión C. Entonces están marcados algunos de los puntos o los puntos del cambio, ¿verdad? Como el punto 14. Dice, antes decía razón para el phi parcial, ahora dice si es total o parcial, dime la razón. ¿Por qué, verdad? Es lo que comentábamos. El 17 antes era número de serie, ahora es tipo de parte, es su ensamble, es componente, es un COTS, ¿ok? El número, decía el 18 número del file, ahora es identificador, pues ya lo ponemos ahí, su identificador, o sea, su número del proveedor que me lo mandó, ese es su primer artículo y lo ponemos, ¿verdad? Y abajo precisamente decía la firma y revisado por, ahora dice, contiene no conformancias, o sea, sí puede estar completo, pero tiene un problema, hay un rechazo y ya lo documentamos y el cliente lo aceptó por una desviación, sale, pero entonces ya está documentado. Y luego, ¿quién lo verifica y quién lo revisa y lo prueba? Precisamente lo que les comentaba. ¿Quién verifica que el primer artículo lo hizo el ingeniero de procesos y dijo, hay que hacer todo esto, hay que checar ¿cómo se llama? La limpieza antes de pintar. Y si está incluido y lo estoy planeando, ¿verdad? Dice, hay que checar la temperatura del cuarto de pintura. Pues sí, sí está incluido. Notas de los dibujos del cliente. Sí están incluidos. Tengo que verificar eso. ¿De acuerdo? Si no, puede pasar eso, de que hay cosas que se omiten por ignorancia, por lo que sea. Pues, ¿quién lo verificó que estaba completo? Pues, antes de que lo ejecutes. De eso se trata esa diferencia. Formato lo dice los cambios. La emisión del cambio de firma, campo 14. ¿Ok? Y dice algo de un COC detallado, ahorita lo platicamos. Ujú. El campo 14 abajo, en la revisión B a la izquierda, dice se elimina. En la revisión C a la derecha. Porque en la suposición de que, pues si es automático el que lo hace y ahí lo pone en la computadora, no tienes que poner ahí tu nombre.
Pero acuérdense, estos son características mínimas que son del requisito. Si tú le quieres poner el nombre que lo hizo y la firma y fecha y todo, te lo puedes poner. Es que mi sistema sí lo requiere, sí pensamos que es importante. Ah, perfecto, pónselo. O sea, dice el formato no te lo pide como requisito mínimo, tú se lo puedes poner. Nada más que hay que conservar la numeración, ¿de acuerdo? Eso sí. Entonces, 13, ahí no le puedo poner, el 13 son los comentarios y el 12 lo pongo para abajo. No, no, esos formatos manténlos igual, esos números, 13 es comentarios, 12 es hasta y entonces el 14, 15, de ahí para adelante pon los que tú quieras, campos adicionales, ¿de acuerdo? Puedes poner quién lo hizo, el inspector, el supervisor, el gerente, no hay problema. Le agregas sin modificar los campos. Y el formato 3 dice es la eliminación de campo de firma, ¿verdad? Y se cambiaron la numeración. Ahí dice, abajo era el 12, ahora el 12 está arriba, donde era el 14, ¿de acuerdo? Y lo quitaron. En la misma suposición que si hay muchos procesos electrónicos, computadoras, ya está grabado y te dice quién lo hizo, ¿verdad? Pero si lo haces en papel o en Excel, pues también, entonces lo agregas, ¿verdad? Dices, si nos quedamos en el 12, el siguiente campo ahora sería el 13 o el 14, el nombre, fecha, hora, inspector, supervisor, gerente, etcétera. ¿Ok? Y los primeros campos, 1, 3, 4 de arriba, esos son iguales en todos, ¿verdad? Para tener el mismo control. Muy bien. Aplicabilidad, dice, segundo, tercer punto. Aplica, dice, a los procesos que manufacturan características de diseño. O sea, cosas que afectan la funcionalidad o la seguridad del producto, ¿verdad? No sé, si es que tiene que llegar a las 8 de la mañana la persona, vamos a ver si llegó a las 8. Pues no, eso no le afecta. Si llegó a las 7, a las 8, la pieza sigue saliendo en teoría igual, ¿verdad? Entonces, eso no tienes esa característica no la tienes que registrar. ¿Cuándo se hizo? A menos que tú quieras que creas que sea importante por cambios de temperatura, ¿va? Entonces le agregas en un campo donde no te afecte a la numeración. Se aplica para ensambles, subensambles y componentes. ¿Ok? Y piezas estándar modificadas. Porque si compro voy aquí al Oxxo y compro tuercas o tornillos estándar o el Home Depot, etcétera. Y si ese estándar es tal, bueno, tengo que ponerle, ¿verdad? Es la pieza tal, el estándar tal, de tal, tal. O sea, sé que es estándar y que alguien más lo checó por allá. Y eso y es un proveedor autorizado, obviamente. Pues si no lo modifico, no lo tengo que. Pero es el tornillo de 3 pulgadas, pero aquí necesito 2,8. Entonces le corto poquito y lo afilo, etcétera. Ya lo modifiqué. Pues sí, sí implica el primer artículo, porque ya lo modifiqué. ¿Verdad? Y el ejemplo al final que tenemos es una tuerca que le hago unos hoyitos. Entonces ya no es una tuerca normal estándar que compro ahí en la tienda, en el taller. Eso ya la modifica, entonces sí aplica un primer artículo, ¿verdad? Porque está modificado. Dice, aplica también a proveedores que realizan procesos especiales. Y ese es un cambio importante, ¿verdad? Que en teoría debe haber sido siempre, pero a veces teníamos, digo, a mí me tocó, a veces yo firmé, yo gerente de calidad, doy un certificado de conformancia, y yo digo que sí está bueno. ¿Por qué? Cumple los requisitos que ya están grabados en mi sistema. Bueno, eso era una versión. La versión ahorita te dice, no, no, tienes que documentar con un COC detallado, es decir, yo te digo, es el certificado de conformancia número 2538. Pues lo agrego ahí, el certificado 2538, chequé esto y esto y esto y esto y esto, o sea, como si fuera un primer artículo, básicamente. No más que le llamo certificado de conformancia, porque así está mi sistema de calidad y está bien. Pero dice, el certificado tiene que estar detallado. Ya no se vale lo que años antes, que yo, gerente, me responsabilizo y digo que está bien y le firmo con rojo para que signifique con sangre, ¿verdad? Dice, no, dime por qué lo firmaste con sangre. Checaste esto, checaste aquello, checaste el otro, todo lo que tiene que ver como si fuera un primer artículo. ¿Ok? Entonces es un cambio importante y se refuerza en dos, tres puntos. Es un COC detallado.
con todas las características que debe tener el proceso. Dice, el estándar no aplica para, o sea, le estamos viendo la aplicabilidad para partes en desarrollo de prototipo. O sea, si yo calidad me dice, oye, checa, este es un primer artículo, pues está bien, o sea, lo puedo hacer para verificar yo calidad, yo inspector, saber que el producto está bien. El ingeniero dice, yo lo hice y chécalo. Está bien, ¿verdad? Por la cuestión de la de independencia. Tú lo haces, yo lo juzgo. Pero eso no es primer artículo. ¿Por qué? Porque es un prototipo. Dice, eso no lo tomas en cuenta. Hasta que digan, ya está bien, ahora sí, produce 100 o 1000 o 10, eso se los vamos a vender, lo vamos a enviar al cliente. Ahora sí, ya es un primer artículo y lo nombro en el sistema. Primer artículo número 1345. Ya. Antes era un reporte de inspección para ingeniería para saber que estaba bien la pieza. Hasta que no, que está mal esa, pues corrígele, quítale aquí, cámbiala ya, hasta que quede bien. Y si no aplica tampoco para los COTS, o sea, o software aplicaciones, incluso en ensamble que son estándar, ¿verdad? Yo, lo que es un tornillo, una tuerca o un software ahí, ¿sabes? Que le pongo el Google Maps aquí, va incluido en este rastreador, y pues los míos de allá del Google, bueno, o sea, yo no le hice nada, entonces no tengo que hacer el primer artículo. Si quiero hacer verificaciones, bueno, pero no se considera necesario, requisito. Muy bien. Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Todos dormidos, todos despiertos? Bruce, Jesús Bayanes, ¿todo bien? Yara, Todo bien y que muy bien, adelante. ok, sigamos. Muy bien. Entonces ahora dice términos y definiciones, algunos términos y definiciones, ¿ok? ¿Qué es un ensamble? Dice, pues unir dos o más piezas, ¿verdad? Detalles, pods o subensambles para hacer una cosa más grande. Y es importante entender porque dice, yo hago un primer artículo de ensamble para abajo, entonces, ¿qué digo? Este ensamble en el formato como consiste de esas tres, cuatro, cinco cosas. Y luego esas, si es de proveedores, el proveedor es el que me tiene que dar su primer artículo. Digo, viene con el primer artículo, no tal. Pero si yo mismo lo hice, bueno, pues vamos, si yo estoy en la planta de ensamble y aquí cruzando la calle, la de fabricación, pues esa planta me tiene que mandar su primer artículo. Es el mismo número, digo, es el mismo sistema. Ahorita la fulana de tal, o sea, mi vecino de enfrente, me mandó con el primer artículo número tal. ¿De acuerdo? ¿Qué es un documento baloneado? Pues lo que decíamos, puede ser electrónico en la computadora o en papel. Es decir, tengo todas estas características, incluyendo las notas, incluyendo todo lo importante, ¿verdad? Tolerancias que dice ahí abajo, dice, aplica en general tolerancias de 3 dígitos, de 4 dígitos, de 2 dígitos. Bueno, es una característica que está aplicándose a las dimensiones, ¿verdad? Número aparte de referencia, dice en el primer artículo, cuando decimos primer artículo de referencia es el anterior. Por ejemplo, cuando vamos a hacer un parcial. ¿Por qué? Porque hace 6 meses es el total, nada más que esta cosa cambió esto. Ahora es pintura azul en vez de pintura verde, pero todo es igualito. Bueno, me puedo enfocar solo en la pintura azul, porque todo lo demás es igual y, y, y ya entonces me enfoco a eso. Entonces, antes hice un primer artículo, esa es mi referencia, el primer artículo anterior, que era verde. Y ahora voy a hacer en este primer artículo parcial solo la diferencia del color azul, con sus procesos adecuados, ¿verdad? De la temperatura del almacén, la certificación del pintor, etcétera. Muy bien. ¿Qué es un COTS? Dice piezas disponibles comercialmente sin modificación. Eso es importante. Y dice aquí en el lado derecho, definido por una industria, o sea, no es algo que, vaya, que compro en el Oxxo. Es algo que lo vende en la tienda tal, de fulanito de tal, y hay un estándar. O sea, que completan y lo pudiera checar si necesario, pero dice, pues no te lo pide. El que lo fabrica sí debe tener esa certificación de que cumple tales requisitos. Dice, inciso B, sin modificación de diseño. O sea, así como lo compro, así lo uso. Si lo corté poquito, si lo limpié, le puse un baño químico, ya cambió. Entonces, ¿qué pasó? ¿Verdad? Si eso le afectó, no es lo que hay que ver.
modificar o ver. Es una modificación del diseño, ya no lo use tal cual. Típicamente, si era un tornillo de 3 pulgadas y no, pues está muy largo, le corto un cachito para que quepa en tal ensamble. Pues al cortarlo, quién sabe si le hizo un cambio estructural, ¿verdad? Pues ahí habría que hacerle, primer artículo, pruebas funcionales, etcétera, dimensionales también. Dice, es utilizado habitualmente por el público de las industrias, por eso es un catálogo estándar, o sea, no solo lo uso yo, lo usa mucha gente, ¿verdad? Y dice, se ofrece a la venta al público por catálogos, listas, precios, folletos, tiendas, sitios web, o sea, es comercial, cualquiera lo puede comprar. Que precisamente al ratito lo vamos a hacer los comentarios, dice, si es algo que dice, es que me lo manda el cliente porque es comercial, ellos lo fabrican en tal lugar y ya me lo mandan hecho. Ah, no, entonces no es comercial. O sea, lo hace fulanito para tal producto. Entonces sí aplica el primer artículo ahí. Dice 3.12, esas son los incisos 3.6, 3.12, son parte de las definiciones que vienen ahí en el estándar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un primer artículo? Dice proceso de inspección y verificación. Fíjense, dos cosas, de inspección y verificación. Planificado, completo, independiente y documentado. O sea, voy a planear, el ingeniero por eso dice, hay que checar esto y esto. No le digo al inspector, hazme el primer artículo, ahí, al cabo tú sabes, tú tienes experiencia. Y el inspector va a hacer lo que ha hecho toda la vida, ¿verdad? Pues ya sabe, hay que hacer esto y esto y esto. Pero yo ingeniero le dije, hacer el primer artículo porque hay un cambio de horno, ¿verdad? Entonces tengo que decirle, oye, revisa que le hayan hecho tú, sabes que esté calibrado el equipo, que los operadores estén certificados. O sea, el inspector no sabe. Él está acá al final del ensamble, vamos a decir, de la línea. Entonces yo, ingeniero, debo saber, es que hubo un cambio acá importante, yo le tengo que decir, ¿ok? Completo independiente también, ¿verdad? Si lo hizo tal fulano y tal, típicamente lo hace el inspector con sus herramientas, etcétera, para saber que es duplicidad al menos de ediciones, para saber que está bien, que disminuimos el riesgo de un error, porque el equipo está descalibrado y todo sale mal, ¿verdad? Y está midiendo como bien. Y documentado, o sea, porque lo documento y también porque reviso la documentación en base a que se hizo el proceso. ¿Ok? Dice la nota por ahí, precisamente trae el estándar, dice la intención de independiente incluye personas independientes como equipo independiente. ¿Ok? Por lo mismo que decíamos, para evitar que un error se vaya y se vaya hasta el cliente porque pensé que estaba bien, ¿verdad? O no, es que el operador sabe y él debe saber y que lo hizo bien. No, pues, de eso se trata, asegurar que está bien, de una manera independiente. Entonces, el inspector y los equipos son independientes del proceso para asegurar esa independencia de la medición. Y el reporte 313 dice, pues son las formas 1, 2 y 3 con todas sus características diseñadas y la documentación de respaldo. ¿Ok? O sea, ahí en el primer artículo en la computadora tengo el archivo PDF, aquí está este, todo eso es mi archivo. O si es en papel, pues los imprimo y tengo todo el primer artículo. O sea, por eso digo que está bien, el producto que empezamos está completo. Incluyendo, por ejemplo, una empresa X que me pidieron asesoría por un problema que tenían, habían hecho un cambio de horno, de tratamiento térmico, y dijeron, sí, está bien, todo bien, pero el cliente decía, si es un cambio, necesito darte mi aprobación yo, y no tienen la aprobación. O sea, el producto estaba bien, el horno estaba trabajando bien, pero le faltaba un documento, era la aprobación del cliente. Si lo cambias, está bien, nada más dime porque quiero ir a darte una vuelta y saber que está bien. Y ya te doy un formatito que dice, está aprobado el nuevo horno, ¿verdad? Entonces, faul, ¿verdad? En su planeación no incluyó que tienen que tener una aprobación del cliente para un cambio de un horno, por ejemplo. Y, pues, faula fue un buen problema que tuvieron ahí. Muy bien. Estos son 15 algunos requisitos. ¿Ok? Muy bien. 1.3, la aplicación dice, o sea, la sección en el estándar dice, no, de la aplicación, certifica los cumplimientos de los requisitos, incluye un COC detallado. Y el lado derecho en azul, aquí le puse
las notas de la guía del ASQ, que dice la disposición de usar un COC detallado en lugar de un primer artículo. ¿Se acuerdan? Yo estoy haciendo un primer artículo y viene una pieza que te da un tratamiento térmico y viene con un certificado de conformancia. O sea, está bueno. Entonces yo anoto el certificado de conformancia es el número tal, tal y tal. Pero dice el certificado, dice la parte azul, tendrá todos los requisitos de características de diseño, así como sus resultados. ¿De acuerdo? O sea, tengo que decir, diseño dijo que el horno debe estar a tal temperatura y hicimos esto. Sí, sí es. Debe tener tal, ¿cómo se llama? La caída de 7 segundos. Sí, sí, lo medimos así, está bien. Tiene que tener tal, el agua a tal temperatura, con tal pH, etcétera. Así, aquí está. Todo eso dice, tiene que ser el certificado. ¿Se acuerdan? Yo lo hice malamente de que no, pues yo garantizo con tinta roja que está todo bien. No, dice, tienes que incluir en el certificado los requisitos y sus resultados. Entonces, ese es uno de los requisitos ahí. 3.6 dice, al lado izquierdo es el requisito, al lado derecho azul es los comentarios. ¿Qué es un COTS? Dice, pues ese artículo es lo que decíamos comercialmente disponible, etcétera, etcétera, sin modificación. Lado derecho dice precisamente, si el estándar es que está diseñado para la empresa, o sea, si lo hace la misma fábrica que hace los tornillos ACME, es decir, marca ACME, y ese es el estándar para Boeing, en este caso, de la fábrica ACME. Y sabes, la empresa de la fábrica ACME que hace tornillos estándar. Y dice, sí, pero ese no es estándar. ¿Por qué? Porque, dice el segundo párrafo, no están disponibles para el público. O sea, no los puede comprar cualquier persona, nada más están hechos para mí Boeing o para mí Airbus. Ah, entonces, aunque sea la fábrica estándar, comercial y conocida, ese producto en especie de tornillos a tuerca es lo que sea. Ese tape no es estándar. Entonces, no es un COTS, no aplica, tienes que tener primer artículo o un certificado de conformancia detallado. ¿Ok? Y si lo modifico, pues también ya tiene que hacerse un primer artículo completo o parcial, depende de lo que sea. ¿Ok? Entonces, eso fue 3.6. 3.19, característica de referencia. Dice, ¿qué es una característica de referencia? Las que se incluyen dimensiones entre paréntesis, por ejemplo, o básicas, que en el cuadrito dice, esa es la dimensión básica y se va a aplicar tal tolerancia o se va a aplicar referencia tolerancias geométricas respecto al plano E, al EE o al eje Y. Y entonces ahí le aplico una tolerancia. Dice, de aquí a aquí voy a la dimensión, tolerancia tal. Eso es lo que hay que ver, dice. Entonces dice, entonces si es característica de referencia, no se tiene que incluir en el primer artículo, ¿verdad? Dice, dimensión básica, valor en el lado derecho azul, dice una dimensión básica, valor numérico para describir un tamaño perfil teóricamente exacto. Dice 18.34. ¿Y qué más dice? ¿Y más menos qué? No dice. A mí me pasó una vez, un X proveedor y no, X cliente, un cliente me dice, oye, pero es que en tu dibujo tienes esto, 34.6 más menos cero. O sea, no tiene tolerancia que decir más menos cero. No, le digo, es referencia, no aplica. No, sí, sí, debe ser más menos cero. No, pues que les cuento, ¿verdad? ¿Y cómo me peló con ese cliente para decir, no, espérate, es referencia, no aplica? De hecho, a mí me tocó una auditoría NATCA, ¿verdad? Que decía, oye, es que dice, debe estar en el centro y no dice nada. Entonces, el auditor, ¿verdad? Interpretó más menos cero. Oye, le digo, no, ¿y cómo voy a saber más menos cero en un horno grande de 5 metros por lado? O sea, ¿cómo sé que está en el 0.000 centro? No, digo, es referencia, no aplica, dice el centro como referencia. No, yo interpreto eso. Bueno, fue un problema ahí. Dice una cota de referencia bien, normalmente sin tolerancia, como las tolerancias de entre paréntesis. O sea, ahorita aquí viene el ejemplo precisamente. Dice una dimensión en un cuadrito que dice, ese es el cero, pues.
Después hay que ver la dimensión, la tolerancia, como la derecha, lo rojo dice, bueno, ese sí, dice, ver la forma aquí de tal forma con 0,95. Ah, bueno, ahí ya te está dando tolerancia, es lo que tengo que medir. Pero si nomás digo al lado izquierdo, 1320 milímetros, más o menos qué, ¿verdad? O sea, ese cuadro solo no me dice nada, eso no lo puedo checar. Tengo que decir, bueno, es eso, más menos 5 que están las tolerancias aquí abajo en las notas, ahí sí ya te la creo, ¿verdad? Si no dice no lo pongas, o sea, no vas a poder medir el más menos cero, no existe. O dice tolerancia de referencia entre paréntesis, que también se usa. Dice, este es más o menos así como esto, es lo que quiere decir el paréntesis. O sea, eso no se tiene que medir, no tienes que incluirlo en el primer artículo. ¿Por qué? Porque 99,98, 96, 97, 99,5 está bien. Si todo eso es más o menos bueno. Es nomás una referencia, más o menos así. Porque entonces eso no sé, esa medida no se incluye en el primer artículo. Muy bien. Lo dice 4.1, requisito 4.1 dice, debe tener un proceso documentado, verificar software, aplicaciones y considerar distintas actividades. Entonces, primer punto A es tener un proceso documentado, o sea, debes tener un procedimiento que cómo hago el primer artículo. O sea, no es chamba de calidad del inspector, es chamba del ingeniero de diseño, bueno, diseño de procesos típicamente en manufactura, del ingeniero de calidad que lo verifica, del gerente de ingeniería de calidad que lo aprueban, ¿ok? Y del inspector también, y del mantenimiento que tiene que tener las piezas o los equipos con mantenimiento y su reporte, ¿verdad? Le hago un SAS al horno, tengo que registrarlo porque ese lo van a usar en un primer artículo a veces, ¿verdad? Entonces hay que tenerlo bien documentado. No se vale que, oye, que simplemente, ay, córrele, es que se me olvidó ayer. No, pues, tienes que haberlo hecho hace 2 días, ¿dónde está, verdad? Y la pieza ya corrió, ¿cómo que se lo voy a hacer después de, verdad? Eso está mal. Bueno, dice, considera tres actividades a la derecha, dice, determinar las características y la secuencia para la inspección, incluyendo tomando en consideración las que no son medibles en el producto final, lo que decíamos típicamente la pintura, o si hice un hoyo y le quité las rebabas dice sin rebabas con un radio de tanto, y si ya tiene pintura, ¿cómo lo voy a medir? Tengo que medirlo en ese momento, dice, ya cuando quedó el radio hecho del filo, lo maté así, así, ahí chécalo. Y después con la pintura, pues a lo mejor queda bien, queda diferente, eso no sé. Entonces hay que ver la secuencia. Si voy a medir procesos químicos, un anodizado, que es, pues cuando se hizo el proceso del baño de anodizado, ahí tienes que ir a checar que se hayan hecho las pruebas químicas de los baños, ¿verdad? No que digas, ahorita estoy haciendo el primer artículo y eso fue hace 2 semanas. Ahorita voy a checar si está bien el baño químico, ¿no? Pues tiene que ser representado cuando lo hice, ¿verdad? Obviamente debe mantenerse siempre bajo control, pero la idea es la secuencia de inspección, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo? Dice, evaluar características del diseño digital que no estén definidas en los dibujos 2P. O sea, el procedimiento que hemos dicho en el inciso A, el proceso documentado, debe decir, oye, cuando el inspector tiene un plano, papel ahí para usarlo y que está en el piso y se llena de grasa, etcétera, ¿cómo sé que ya se reflejadas todas las características importantes? Alguien tiene que haber hecho primero ver en la computadora, tiene toda esa superficie, esto y esto, y aquí yo veo que hay 50 cosas ya en 2D en el papel que tienen que verificarse y representa, cubre todo el producto. ¿De acuerdo? Entonces, esa es parte del procedimiento. Y 3 dice, determina evidencia objetiva de documentación requerida que debe incluirse en el primer artículo. O sea, en el proceso, en el procedimiento debe decir, oye, yo te digo a ti, inspector de calidad, que hay que pedirle el certificado de conformancia, por ejemplo, la inspección de recibo, al mantenimiento de si hizo el tour del horno o el laboratorio hizo tal prueba de jalón para ver la dureza, o etcétera, ¿verdad? Y chécame todo eso porque todo eso tiene que ser parte del paquete. O sea, no se lo voy a dejar al conocimiento de experiencia del inspector. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiente punto, el 4, dice,
identificar proceso especial aprobado. O sea, hay un proceso especial térmico, me lo mandó fulanito y está aprobado, el cliente sabe, o como yo no podía hacerlo antes, lo hacía yo y mi capacidad no es suficiente, se lo mandé al vecino de enfrente para que me lo haga. Y, ¿no? Si yo me responsabilizo. Pues sí, pero y el cliente quiere notificación de si hay un cambio de proceso. Y puede estar bien, exactamente, no hay problema. Pero digo, a mí me pasó esa vez que estuve en esa asesoría, que todo estaba bien, pero no habían dicho al cliente. Y el cliente dijo, es que es un requisito, me tienes que avisar. Si no, pues no te las pago, te las piezas. Punto, hazme las nuevas. No, pues fue un chuzazo. Bueno, y 5 dice, identifica características clave y los requisitos de los elementos críticos según corresponda. Hay una columna que dice algo así, componentes, características clave importantes, pues, o sea, me dice, no me pongas todas, sí, sí, no es, esa sí es crítica, y todas juntas, ¿no? Dice, todo que esté en blanco, nomás ponme lo que sea crítico, para que se note, ¿de acuerdo? Y punto azul, o sea, este es lo que, los comentarios de la guía, de que los errores comunes, no hay un proceso bien definido, o sea, no hay un procedimiento como tal en el sistema de calidad. Ahí dice, no, pues es parte de calidad, FAO. Limitar el proceso de planificación al llenado de los formatos, ¿no? Dice, ingeniería tiene que planificar, es decir, tal día voy a hacer esto, ahí hay que medir temperaturas, hay que saber el mantenimiento que hayan hecho esto, etcétera, en su tiempo, ¿verdad? Oye, van a pintar, revisa que donde sacaron la pintura tengan todo el mantenimiento de la pistola, si es con pistola, la temperatura del almacén de cuando salió la pintura, o sea, tiene que estar planeado todo el proceso y esa es parte del procedimiento. Si la planificación no es realizada por un equipo multifuncional, o sea, ese procedimiento lo dice, oye, el que elige de calidad se lo aviente y que lo firme el gerente de calidad, no, dice ese, el primer artículo debe ser multifuncional, ese es, de los errores comunes se lo ve el ingeniero de calidad que lo haga él, el chamba de calidad. Y al ingeniero más nuevo, ¿no? Porque él no tiene nada que hacer, que se haga el procedimiento. ¿No? Y se debe ser producción, calidad, mantenimiento, ingeniería, todo decir, mira, vamos a hacer esto, para un primer artículo hay que hacer esto y esto, compras también, ¿verdad? Dice, hay que hacer esto y esto y esto. Mejores prácticas, dice, pues bien definido un procedimiento, debe definir etapas discretas del proceso, o sea, de pintura, de tratamiento térmico, de entrenamiento, y ve con un entrenamiento que te enseñen los certificados de que son vigentes, o sea, la persona está entrenada y certificada y es vigente. Y entonces dice, son las mejores prácticas, incluyendo la última, dice, cuando haces el NPI, cuando es un producto nuevo, ahí defines cómo va a ser los primeros artículos, ¿verdad? Queda ya definido para tal número aparte, se llevan todo este proceso, pues hay que meter todas esas cosas en el primer artículo. 441C, el C1, común dice, se entiende como una inspección final solamente. O sea, tú al final, dime qué pasó y mídelo y ya, llenas el formato 3 y ya está. No, dice, ese no es el primer artículo. Esa es la inspección final y está bien, pero hay que checar todo el proceso en forma progresiva. ¿Ok? Mejores prácticas, dice, considerar los procesos y cosas que van a ocurrir después, que van a cubrir, ocultar las características, como le decía, de pintura típicamente, y pues hay que saber dónde lo voy a checar la limpieza, el pulido, las rebadas, etcétera, ¿no? Y se integra en el plan de fabricación, o sea, en el hoja de ruta. Yo ingeniero de procesos, oye, esta pieza es nueva en la introducción de nuevos productos. Entonces, en el primer hoja de ruta, digo, aquí hay que checar esto y mandárselo a calidad. Aquí hay que checar esto, o ahí mismo en la hoja de ruta, ¿verdad? Poner aquí el certificado de certificado al final, porque ahí los va a tomar el inspector para hacer el primer artículo al final. Entonces, pídele tal cosa al laboratorio de calidad, pide tal cosa a compras, pide tal cosa a recursos humanos y lo agregas al final para que después de ahí salga el primer artículo. En la segunda corrida, que si salió todo bien, pues ya no es necesario, ¿verdad? Pero en la primera corrida, pues sí, ¿verdad? Es para hacer el primer artículo. 41C2 dice, error común, no determinar en la planeación todas las características necesarias. O sea, luego, oye, hay un cambio de modelo, bla, bla,
y de ahí pasa a la CMM y al CNC, todo viene diseño en el software, ¿verdad? En la computadora. Pero el inspector final tiene un papelito del año pasado y el cambio, pues es que la curva ahora sí, y pues no sabe la persona del final. Entonces dice, de eso se trata. Hay que extraer las características y poderlo representar en el papel, suponiendo que es papel lo que usa el inspector al final. O si fuera un dibujo electrónico, pero en 2D, ¿verdad? Hay que saber que se incluyó todo. Mejores prácticas, pues tener el proceso, documentar un procedimiento de cómo, quién y cómo hace esa traducción del dibujo en 3 dimensiones a uno de 2D. Y, y que se documenta un procedimiento, sabes que ingeniero de diseño se junta manufactura con diseño y dice, oye, ¿qué le hiciste? ¿Qué está importante para así, así? Y más ingeniero de calidad y dice, ok, en base a esto los tres juntamos y este es el modelo que va a pasar al inspector al final. Y esto lo vamos a meter en la planeación, en la hoja de ruta, en estos pasos para checar esto, esto y esto. Dice 4114, dice, uso proveedores aprobados por la organización en vez del cliente. Si el cliente te pide, oye, cualquier cambio necesito yo aprobártelo, pues tiene que estar aprobado, o sea, tiene que haber un papelito. Digo, el caso ese me tocó ahí conocerlo. Todo estaba bien, excepto que no estaba el papelito. Y el cliente dijo, pues no te lo pago, cuate. Sí, fácil. Mándalos a la basura, scrap todo. No, 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 pues bueno, hubo que hacer algo ahí al respecto. Laboratorios no aprobados. O sea, si vas a hacer típicamente un NADCAP, dice, o el procesador o el laboratorio, lo mando a tal lugar para que chequen la dureza. Pero ese en su certificado no incluye la dureza, incluye muchas cosas menos dureza. No, pero sí tiene el equipo, yo lo vi. Pues sí, pero no está auditado, no está certificado por NADCA, por ejemplo, suponiendo que NADCA requieres que sí está certificado para medir dureza, o en el 17025. Entonces, si sabe y si tiene equipo, no es lo mismo que esté certificado. Pues yo trabajé en empresas que teníamos laboratorio de calidad completo, muy bueno, pero no estaba certificado para dar certificados de que estaba bien. Lo usamos como validación. En cualquier duda, cualquier cosa, sale. Pues nosotros usamos mucho en Los Ángeles para que saber que está comprobado, porque el cliente quiere que ese inicial, ese estudio, ese capacidad esté con ese fulano. Pues está bueno, ¿verdad? Y decimos nosotros, oye, pues es que el equipo está calibrado así, pero pues yo no te he certificado a ti. Bueno, está bueno, pero es cuestión a veces de, no es problema técnico, es problema documental. Entonces dice, mejores prácticas, incluir a compras durante la planificación. O sea, compras que el compra recibió y ventas, ¿verdad? La PO dice, quiero esto, esto y esto. Ah, pues eso es uno de los requisitos, hay que cumplir, hay que verificar qué es. O sea, este proveedor es fulanito de tal. Pues si el cliente está pidiendo ese debe ser un cambio que requiere autorización. 4165 dice, documentar características como menores, otra designación. O sea, en la columna que dice, en el campo 7 dice, dime si es crítico, ¿no? O sea, características le pones o le pones crítico o algo. No me pongas menor, menor, menor o indiferente o NA, 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 NA. No es nada más ponme este es crítico y este es crítica. Nada más. Lo demás déjalo en blanco. Entonces, mejores prácticas, pues, revisar los POs, documentos, etcétera, y saber qué es crítico. Y sabes que el inspector al final tiene que tener estos tres críticos. O sea, eso es bien checado. Y chécalo 3 veces porque es crítico. Dimensión, prueba funcional, lo que sea. ¿Por qué? Porque el cliente o el diseño mismo de uno menciona que eso es crítico. Entonces, en el formato tiene que estar todo en blanco y nomás esos 3 puntos bien, bien señalados. Muy bien. 4.2. Requisitos de las partes. Dice, es representativo de la primera corrida. O sea, no tiene que ser la primera pieza. Puede ser la segunda, tercera. O sea, si hubo un lote de 20, pues la tercera, la cuarta y la quinta debe ser representativa de la primera. Ajá, B, dice, el inciso B dice, sí, utilizar uno o más elementos representativos. O sea, dice, oye, urge mucho y tengo 2 inspectores. ¿Cómo le voy a hacer para que uno cheque ese y luego el otro? Ah, pues no hay problema y se puede usar 2 piezas o 3 piezas mientras sean representativas de la primera corrida.
¿verdad? Está bien. Dice, en los ensambles, pues ver qué plano, qué características son del plano de ensamble. Si esta pieza, esta característica es del producto, esa se puede pasar o dejar al nivel del producto, del componente, ¿verdad? Entonces, las características de la pieza de detalle creadas o modificadas se pueden tomar en cuenta con el PHY de nivel de ensamble. O al revés, si esta pieza del PHY de la pieza, ya cuando la pongo y la ajusto y queda así, bueno, dice esa en la dimensión original de la pieza se puede medir o al ensamble si es visible, si es accesible, ¿verdad? Si ya se tapó, pues no. Dice 4.2b, dice, primera corrida, dice usarse una más piezas representativas. Error común, utilizar las mejores características de varias piezas del lote, o sea, escoger las buenas y esas les hago el primer artículo. Foul. ¿Por qué? Porque no es representativa del lote, pues. ¿Qué quiere decir? Que al siguiente lote o dentro del mismo lote, si yo escogí la mejor para decir estaba buena y todas las demás están malas, si fallan en el ensamble siguiente con el cliente, pues qué cara pongo, ¿verdad? O sea, dice, mejores prácticas, utilice una pieza seleccionada al azar de la primera tirada. O sea, salieron 20, pues agarro 3. ¿Cuál? Pues no sé, al azar, ¿verdad? Y voy a checar aquí esto, aquí, no importa, o sea, debe ser representativo al azar. No se vale que el supervisor de producción me diga, esta, mídela en esta. ¿Y por qué en esa? Es la única que salió buena, todas las más están defectuosas. O sea, tiene una rebaba. No, pues faul, ¿verdad? Echaban la rebaba también, pues, para decir, tienen rebabas. Entonces, es que saber que la empresa, la planta, no es capaz aún de cumplir el quitar rebabas por cualquier cosa. Si no, te vas a meter en un broncón, ¿verdad? Muy bien. 4.4. Actividades de evaluación. Dice, llevar a cabo, revisar documentación del proceso y certificación de materias primas y procesos especiales. ¿Ok? Acuérdense, no solo la pieza, el medirla al final, sino todo el proceso de las materias primas, procesos especiales y el mismo proceso de fabricación. En la secuencia adecuada. ¿Ok? Entonces, errores comunes dice, no está definida la documentación que debo llevar. A ver si ojalá el inspector se acuerde. No, dice, yo ingeniero tengo que definir y planearlo. Pero dice, mejores prácticas, dice, durante la planeación tengo que hacer eso, poner esto y eso, y saber por qué. ¿Ok? Revisión de la planificación debe ser completa y alineada. En el último párrafo precisamente menciona eso, o sea, el que hace el primer artículo que lo planea, después alguien tiene que verificar y aprobar, decir, sí, yo que también sé de eso, si yo soy el gerente o otro ingeniero o el supervisor de ingeniería, y saber ya, incluiste esto, incluiste este, sí, sí, incluiste tal cosa, sí, ok, entonces el paquete está bien, o sea, ya está bien planeado. O sea, no se lo dejes al inspector al final a ver si él lo checa y se acuerda que cosas importantes que meter, ¿verdad? Manejo de no conformidades 4.5. Si hay no conformidad, dice registrarlo. En la forma 3 registrar el documento de la acción correctiva o como le llamemos y marcar sí hay una no conformidad en el campo 19. Y después de eso hay que hacer las acciones correctivas. ¿De acuerdo? Una vez que ya esté hecho la acción correctiva, dice volver a hacer el primer artículo, ya sea parcial o completo. Depende ahora del sapo o la pedrada. Si es dice, hay 100 características y ese problema me afecta a estas dos, bueno, en esas dos hago el primer artículo. Pero si de ese problema me afecta 50 de 100, pues de una vez lo hago todo, ahora pues ya estamos en el camino. Entonces menciona la guía, ¿verdad? de la SQ. Un MRB no es una aceptación, no es una corrección. Tiene que haber una acción correctiva que diga, tal cosa hay un primer artículo que falló en tal, y entonces hay una acción correctiva número tal y tal, y se hace todo el análisis y la corrección. Y si errores comunes, no completar el file con una acción correctiva pendiente cuando hay múltiples no conformidades o hay una conformidad con varios pasos de acción correctiva. A las observaciones no completas en campo 11, fórmula 3, para fuera de tolerancia, con un número de no conformidad, tienes que decirle, hay una no conformidad y está el número de acción correctiva, el CAR o el formato tal de acción de no conformidad, ese número tal, tal, tal. O sea, tiene que estar definido.
Y dice otra, dice, los dados se redondean o truncan para, pues dice que si le pongo más decimales va a ser, dice, tolerancia. Pues si la especificación es tres dígitos, tienes que marcar tres dígitos, no se vale mocharle dos para no poner el tercero, ¿verdad? Y que esté mal. Entonces, si el diseño dice tolerancia a decimales, son tres decimales. Si dice dos decimales, dos. Si es uno, es uno. Entonces, mejores prácticas de implementar acciones correctivas interactivas y completar el primer artículo total o parcial. Entonces, si uno falla de 100 y el cliente te lo acepta con una desviación, está bueno, el primer artículo está bien, dices, ya lo completé y tengo un problema y hay una acción correctiva. Ahorita vamos a ver ejemplos de eso, que están aquí. Dice, en la columna, la primera dice, hice 5 características y la quinta estaba mal. Entonces, a la extrema izquierda dice, Fer, documentar la no conformancia, sí. Y hay un 80% de aceptación, o sea, dice de cinco, una me salió mal, 80%, cuatro buenas y una me salió mal. Documento que hay en la conformancia, sí. Y luego dice, en el lote número 2 me enfoco nada más en ese, ¿de acuerdo? Y ya digo, hay una no conformancia, no. ¿Por qué? Porque nada más me enfoqué, hice, el primer artículo lo hice en esa, es un parcial, en esa única no conformancia. Y fíjate, y de pura casualidad chequé las otras cosas y estaban buenas. Ah, qué bueno. Pero es un parcial, la característica número 5 y ya quedó bien. Y con eso cierro el asunto. Después, en el lote 3, o sea, dentro de un mes, hago otro lote y me salen problemas. ¿Tengo que hacer otro primer artículo? No. El primer artículo dice, Yoli, sí, sí tienes capacidad de hacerlo, nada más que algo te pasó mal. O sea, se descalibró una máquina, no hice mantenimiento, tienes que corregir eso. Pero ya demostró la empresa que sí lo puede hacer. ¿De acuerdo? Si algo se salió de control, pues no lo encontró otra vez. Otro ejemplo dice, hice esto, el primer artículo, y me salió una concesión en el paso 5. O sea, sí estaba mal, igual que el caso anterior, pero hay una concesión. El primer artículo sí, sí es completo, sí es full. Hay una no conformancia, sí, sí hay, pero está concesionada. Entonces el lote 2 lo puedo volver a mandar, sí, porque tengo una concesión. Si el cliente lo acepta, con este que en vez de ser plano está un poquito ondulado, poquito pandeado, pero al ensamblarlo, pum, se aplana y no pasa nada. Mándamelo así. Yo, cliente, te digo, está bueno. Esa planitud, te dije, más o menos 1 milímetro, tal en dos, no le hace, pásamelo. Está en concesión, puedo enviar el producto, pero sigue estando, desde el principio estuvo mal, el lote 2 estuvo mal, entonces en el lote 3 ya lo corregí, ya puse la plancha bien o la temperatura adecuada y ya quedó bien. Entonces ahí completo con un parcial el primer artículo enfocado en la característica número 5 nada más y ya tengo todo el primer artículo completo. Y en ese caso ya no tengo que hacer una no conformancia, ¿verdad? En la primera sí, en el lote 2 no, porque sé la concesión, sigue estando igual. Hasta que hice la acción correctiva en el lote 3 y ahí completé mi acción correctiva. Sí, sí, digo, mi primer artículo. Otro caso, dice, en el primer artículo inicial me salieron la 2 y la 5 mal, hay concesión, bueno, lo puedo enviar. El primer artículo está completo, sí, pero marco, hay dos no conformancias, la número tal y el número tal, por el carácter 2 y la 5. Entonces, en el siguiente lote, hago un parcial y me sale bien una y la otra no. Pues es un parcial de dos. Y si se va concesión del cliente la dos, lo mando. El lote pum, se va. Y hasta el lote 3 completo mi primer artículo con un parcial y ya no tengo no conformancias. Entonces ya, ahí quedó completo. O sea, sí se vale y se puede enviar si hay concesión, porque es una característica que no le afecta a su función o a la seguridad. En otro caso dice, empezamos igual, dice, hay un primer artículo completo y la 5 salió mal. En el lote 2 hay una concesión, no hago primer artículo, hasta el lote 3 y hago un primer artículo y ya me sale bien. Y fíjense, al principio era nada más la número 5. En el lote 3 ya tengo el parcial y completo y ya no está, ya digo, no, ya no hay no conformancia del primer artículo. ¿Por qué? Porque no conformancia del característica 2 antes estaba bien. O sea, la empresa sí tiene capacidad de hacerlo bien. Sí lo demostré en el primer artículo inicial.
Y ahora se salió de control y hay un problema, es otro asunto. Eso ya no es parte del primer artículo, ya es control de proceso. Y sí hay una acción correctiva, sí, pero no implica que el primer artículo no se pueda completar, porque la característica 5 que era la que tenía bajo concesión, ya quedó bien. Entonces documento el primer artículo parcial y listo, y ya quedó completo. O sea, mañana el lote 4, 5, 6 puede tener una falla en la característica 1, ya es problema del proceso, no del primer artículo. Otro ejemplo dice, todo bien, hago el primer artículo, no hay no conformancias, vámonos. Después dice, en el lote 3 hay un cambio de diseño y lo verifico, hago un parcial de la característica 2 y ya quedó bien. Ah, está bueno. Sigue siendo, no hay acciones correctivas. ¿Por qué? Porque hubo un cambio de diseño. ¿Ves? Ahí arribita con morado dice, hay un cambio de diseño de la característica 2 y cambió el número de parte. Antes era el AB18345, ahora se llama AB56789 porque cambió esa característica y ya le pusieron otro nombre. Bueno, otro número. Entonces hago parcial sobre eso porque hay un primer artículo de referencia y ya está y todo, pero con cambio la 2, la hago sobre el punto 2 y todo lo demás es igual. Entonces se vale y es un proceso, primer artículo con referencia al anterior. Muy bien. Preguntas, comentarios hasta ahí. No se me duerman, ¿cómo andan? Adriana, Elsa, Cristian, ¿cómo andamos? Jesús, Payanes, Johan, ¿todo bien? Todo bien. Ok, muy bien. Sigamos entonces. Dice formas 1, 2, 3. Aquí vamos a platicar de los formatos y ver un ejemplo. Dice, ¿pueden utilizarse formatos distintos a los indicados? Sí. Les comentaba, puede tener más números, pero no diferentes a los que ya están. Los que están marcados son los mismos. Y dice, hay campos que están requeridos, hay unos condicionalmente requeridos y otros opcionales. Y eso se marca en los formatos, ¿verdad? Ahorita los vamos a ver. Dice 472, la revisión debe verificar todas las características del diseño durante el primer artículo y tendrá su propio número único. O sea, al balonearlo, ¿verdad? El 1, 2, 3, 5, 2, 20, 50, 500, todos los que sean necesarios. Las de referencia se pueden omitir, lo que ya platicamos que es referencia, o los paréntesis. Se puede usar más de una línea si es necesario. Hay características que dice, oye, por ejemplo, dice, este hoyo, hay 20 hoyitos de 3 milímetros de diámetro. Puedo poner un solo renglón o puedo poner los 20, sí, como gusto. Pero si pongo un solo renglón, entonces pongo ahí, el resultado era 3 milímetros más menos medio, y me salió entre tal y tal rango los 20. Yo aparte tengo todas mis mediciones, una por una. En el formato puedo poner, nomás decir, el rango fue tanto, todos están buenos. O si quiero, puedo poner los 20 ahí, no, no, está bien. Lo que no se puede medir en el producto final se debe verificar durante el proceso de fabricación, ¿ok? Siempre y cuando no sean afectados por operaciones posteriores. O sea, no sé, estaba pulido y después lo pinté, etcétera, y después le doy una lijada, etcétera, para volver a hacer un retrabajo, pues ya le diste, ya al lijarlo, ya acabaste con el acabado inicial, ¿verdad? O sea, dices, oye, pues, ¿qué pasó? Y el anoizado y la pintura, ¿qué les pasó? ¿Cuánto se les pesó? No, pues que ya lo lijé para hacer esto y que, no, pues, foul. Si se va a eliminar esa creencia, pues hay que volverlo a checar de alguna manera. Registro de resultados. Dice, la organización debe registrar requisitos según las unidades, según la especificación, el sistema métrico. ¿En qué mide? No, pues pulgadas. No, pero mi vernier solo mide en milímetros. Aulis. Si es pulgadas, es pulgadas. Si es milímetros, milímetros. Y con las tolerancias adecuadas, ¿verdad? Inciso B. Nivel de precisión, lo que indique el diseño. Si dice dos decimales. Si dice tres, tres. Si dice cuatro, cuatro. Nomás en toda mi vida, nada más una vez encontré una dimensión de cuatro decimales que era súper crítica, ¿verdad? Entonces, pues el aparato tiene que medir hasta cuatro. No utilizar datos de atributos cuando el diseño implica numéricos. O sea, no te puedo decir, lo chequé con un gauge y go no go y estaba bien. Si el diámetro decía 2 pulgadas más menos media, más menos 0.005, 0.05 milésimas,
pues debe ser un número, ¿verdad? No puede ser Ucell Gauge